Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Poder Latino Coaching. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. Cambia tus palabras, cambia tu vida. El lenguaje es algo muy, pero muy importante y venimos hablando de comunicación y venimos hablando de cómo hablar con los clientes, pero hoy vamos a hablar algo mucho más grande y mucho más amplio, ¿no? O sea, justamente esto de el cambio de mirada sobre el lenguaje, ¿no? La idea central es que durante siglos creímos que el lenguaje solo servía para describir lo que pasaba. Decíamos, el lunes llovió, mi cliente está molesto, como si las palabras fueran un espejo del mundo. Pero en el nuevo enfoque se sostiene algo mucho más potente, que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que el lenguaje crea la realidad. Cada vez que hablamos, hacemos que algo ocurra. Cuando decimos acepto, comenzamos un compromiso. Cuando decimos te despido, cambiamos el rumbo de alguien. Cuando decimos confío en vos, abrimos un espacio de colaboración, ¿no? Entonces, no vivimos en el mundo que vemos, sino vivimos en el mundo que decimos. Con lo cual hay que cuidar mucho qué es lo que decimos, porque lo que decimos justamente genera esta realidad, ¿no? Entonces, no todas las frases son iguales. Algunas solo informan, otras transforman. Cuando tus palabras cambian, lo que es posible es que estés actuando con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, cuando decimos voy a lanzar este proyecto, ¿sí? No es una descripción, es una acción lo que estamos diciendo, ¿no? A partir de mañana cambiamos la forma de trabajar, ¿sí? Crea un nuevo escenario en la empresa. No puedo hacerlo. También crea una realidad. ¿Cuál es? La de el límite. ¿Qué decís, Andrés? Que es tal cual y la importancia de perder el hábito de la negatividad y pasar a la positividad. Porque si vos estás en la negatividad, no podés, no te va a salir, es una realidad y lo que creas, lo creas. Así es. Entonces, tu forma de actuar básicamente condiciona lo que vos o tu equipo creen que es posible, ¿sí? Si decís que no podés o que podés, en los dos casos tenés razón porque simplemente vas a crear esa situación. Las empresas, las familias y las relaciones se construyen en base a conversaciones que se sostienen o que se evitan, ¿no? Entonces, cada palabra abre o cierra caminos. El lenguaje es como este GPS, ¿no? O sea, te orienta hacia dónde vas, pero también puede dejarte dando vueltas si no lo programás bien, ¿no? Cuando nosotros decimos no hay clientes, cierro mi futuro. Cuando decimos todavía no encontré la forma, abre una posibilidad, porque no encontré la forma todavía, pero la puedo encontrar, ¿no? No tengo tiempo, te encierra, básicamente. Voy a organizarme para hacerlo, te da poder, ¿sí? El lenguaje no refleja tus resultados, sino que justamente los genera. Muchas veces en nuestros negocios, el otro día un socio mío de Miami me dice, veo que Argentina está más lento comprando propiedades en Miami, ¿no? Entonces yo le digo, mirá, la verdad no sé si está más lento o no, a nosotros no nos cambia en nada eso. ¿Cómo que no nos cambian nada? No nos cambian nada. Si en Argentina hay compradores argentinos que compran en Miami, habrá unos 5.000 al año aproximadamente. Nosotros con venderle a 12, a 15 es suficiente, ¿no? Con lo cual, si en vez de comprar 5.000, compran 2.000, ¿no? Para vender 15 nosotros, ¿no es suficiente? O sea, entonces, esa realidad lo que crea es que nosotros vamos a buscar esos 15, esos 20, esos 30 que necesitamos para este año, porque nosotros en definitiva lo que necesitamos es conseguir algunos de los que están en el mercado y para eso tenemos que ser simplemente mejores que otros que están vendiendo. Alguien está vendiendo, alguien está comprando, simplemente no estamos nosotros participando en esa transacción. Entonces, simplemente abrir la posibilidad de que no nos conformamos con el mercado está a la baja, ¿sí? Lo que hace es decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para capturar ese mercado más chico que antes? ¿Qué cosas, qué habilidades, en quién me tengo que transformar? ¿Qué cosas tengo que hacer, ¿sí? Para capturar ese mercado que no es cero, ¿no? Si fuese cero el mercado, entonces sí podría decir, bueno, el mercado es cero, me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Pero mientras el mercado no sea cero y mientras haya una cantidad de compradores, simplemente tengo que entender cómo hacen los que están vendiendo para vender, ¿no? Entonces, también vemos que las palabras crean estados de ánimo, ¿no? Si un líder dice estamos complicados, ¿qué pasa? Genera miedo, ¿no? O sea, cuando el líder dice estamos complicados, las personas empiezan a decir, bueno, a ver cómo hago para salvarme de este bote, ¿no? Si dice podemos resolverlo juntos,
genera confianza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas frases que estamos diciendo? ¿Cuáles son esas frases que estamos escuchando también, ¿no? En las ventas hay palabras que abren o cierran puertas. Por ejemplo, le interesa, suena como si dudaras, ¿no? O sea, como que no sabes si le interesa o no, ¿no? Ahora, si nosotros le decimos, esto puede resolver exactamente su problema, crea esa posibilidad, ¿no? Entonces, dos emprendedores con el mismo producto, uno dice, el mercado está difícil, otro dice, estamos encontrando nuevos nichos cada semana, mismo entorno, distinto lenguaje, distintos resultados. Muy, pero muy importante este tema del lenguaje y empezar a partir de hoy, empezar a pensar cuáles son esas declaraciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, escuchar lo que decimos. Nuestras palabras nos abren o nos limitan. Elegir conscientemente esas declaraciones. Lo que afirmás, creas. Lo que decía Andrés, ¿no? Lo que crees, creas. Observar el efecto de las palabras, ¿no? O sea, cada frase genera una emoción en uno mismo y una acción, pero también en los demás. Entonces, empezar a observar esas palabras que estamos diciendo, qué significa esa palabra que decimos, qué significa esa palabra que nos dijeron, qué nos genera internamente en nuestro cuerpo, cuál es la sensación que nos genera esto en el cuerpo, ¿no? Entonces, usar el lenguaje para diseñar el futuro, decir lo que queremos construir, no solo lo que queremos evitar, ¿no? Cuando uno a veces está hablando todo el tiempo de sus miedos, de lo que queremos evitar, estamos creando eso, ¿no? Que no me pase esto, que no me pase esto, y después me pasa y oh, ya sabía, me iba a pasar, ¿no? Pero en definitiva, o sea, nosotros creamos esa situación, ¿no? En vez de pensar en lo que no queremos que nos pase, pensemos en qué queremos que nos pase, cuáles son las cosas que queremos que nos pasen, porque esas cosas son las que vamos a empezar a alinear, ¿sí? Nuestro ser, nuestra persona, nuestra mente en que nos pase eso, no en que no quiero que nos pase. Muchas veces decimos que no me llame tal persona, que no me llame tal persona, que no me llame tal persona y de repente te llama, ¿no? O sea, como que hay un llamado de esa situación, ¿no? Entonces, algunas frases que podemos empezar a usar son, todo empieza con una conversación, ¿no? La realidad se construye con esa conversación. Cada vez que hablo, creo o destruyo posibilidades. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que es muy complejo esto, porque si no es el positivismo barato. El tema es, tal cual lo decís, hay que imaginarlo, sentirlo con el mayor detalle posible, sentirlo que ya lo tenés y a partir de ahí eso vas poniendo, como decís, esa atracción. Eso por un lado. Por el otro lado, no pienses en la pantera rosa, no pienses en la pantera rosa. El no adelante no existe, tachalo. ¿En qué estás pensando? En la pantera rosa y nunca se te ocurrió pensar en eso. Bien, tu lenguaje no es un espejo, es un martillo que le da forma al mundo. Entonces, si nosotros cambiamos nuestras palabras, vamos a poder cambiar nuestros resultados, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esto de las declaraciones y la autoridad. ¿Qué es una declaración? O sea, una declaración es una frase que crea un nuevo estado de las cosas. Después de decirla, algo cambia, ¿sí? No estás describiendo lo que pasa, sino que estás decidiendo lo que va a pasar. Ejemplos, por ejemplo, empieza el proyecto, ¿no? O contratado, o basta, o a partir de hoy voy a hacer algo, ¿no? En todos casos, antes de decirlo, el mundo era uno y después es otro, ¿no? Entonces, las declaraciones son tan poderosas porque son el modo más directo que tenemos los seres humanos de crear realidad con palabras. Cada vez que declaramos algo, estamos marcando un antes y un después. Muchas veces escuchando a los políticos, podemos justamente escuchar toda esta construcción de declaraciones donde crean un mundo a partir de lo que dicen, ¿no? O sea, si el político dice nos está yendo mal, todo se derrumba. Si el político le pone expectativa, pero de nuevo, como decía Andrés, no es solamente una expectativa barata, tiene que haber hechos que, o sea, donde las personas puedan creer que esas declaraciones van a ser ciertas, ¿no? ¿Cuántas veces elegimos políticos por lo que van a hacer y donde todavía no hay nada? ¿Pero por qué? Porque esa persona de alguna forma logró esa confianza, ¿no? Entonces, esa declaración y el poder que tenga esa declaración depende principalmente de la autoridad que tiene la persona que dice eso, ¿no? O sea, básicamente si nosotros decimos algo que no coincide con nosotros, ¿no? Si yo hablo de que voy a descubrir la cura contra el cáncer, pero soy una persona que jamás, o sea, estudió medicina, no hizo nada y no me conocen por ese tema, es difícil que alguien me crea, ¿no? En cambio, si yo soy una persona renombrada y digo cualquier cosa sobre el tema que sé, es posible que muchos me crean porque confían en mí, ¿no? Entonces,
Una declaración solo tiene fuerza si quien lo dice tiene la autoridad para decirla, ¿no? Tenemos la autoridad institucional o formal, que es la que te da el cargo o un rol o una función. Ejemplo, el juez. Si el juez dice es inocente, ¿sí? Crea esa realidad, ¿no? El jefe dice estás ascendido, crea esa realidad, tiene la autoridad. El médico dice ya podés volver a trabajar. En esos casos, la autoridad viene específicamente del rol que tiene esa persona, ¿no? Pero también tenemos la autoridad personal o moral, ¿no? Que es la que viene de vos mismo, de tu coherencia, de tu credibilidad o de tu palabra cumplida en el tiempo, ¿no? Cuando alguien confía en vos, tus palabras crean esa realidad. Si él dijo que iba a hacer esto, entonces lo va a hacer, ¿no? Si decís te apoyo y la persona sabe que cumplís, eso tiene un peso. Si prometés y cumplís, tus declaraciones, perdón, y no cumplís, tus declaraciones pierden el valor, ¿sí? Cuando nosotros prometemos algo y después no lo cumplimos, empezamos a perder ese valor. Y eso es uno de los puntos que más importantes que me llevaría de una charla como esta, que es, o sea, el tema de prometer, no cumplir, ¿no? La persona que se la pasa diciendo cosas que después no hace, o sea, pierde en su entorno el valor de la palabra, ¿no? Y cuando perdemos el valor de la palabra, nosotros somos nuestra palabra, ¿no? Vos sos tu palabra vale y cuando vos rompes esa palabra, entonces dejas de ser quien sos y dejas de ser valioso para los demás. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que eso es justamente parte de la visión y es ser confiable. Y eso ya lo hablamos mil veces, vos lo has dicho otras 2000 veces, que ser confiable es fundamental para las ventas. Bien, tu palabra vale lo que vale tu coherencia, básicamente, ¿no? Entonces, en el mundo emprendedor de equipos o de ventas, no tenés poder por decreto, ¿no? Tu autoridad no viene, o sea, dado por un título, sino que viene por tu conducta y tus resultados. Entonces, es algo que se construye día a día a través de la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, la responsabilidad frente a los compromisos que tomamos, la claridad en cómo declarás tus decisiones, la escucha y el respeto hacia los demás, la escucha, esto es muy importante, la escucha es muy, pero muy relevante justamente para esta construcción de la autoridad, porque cuando nosotros escuchamos y entendemos a la otra parte, ¿sí? La otra parte dice, ah, esta persona me conoce, entonces tiene la autoridad para encontrar el producto que necesito, para ayudarme, para ayudar a alguien que conozco, para resolver el problema o el dolor que tengo, ¿no? Entonces, cuando hay coherencia, las palabras tuyas pesan, ¿no? Cuando no la hay, tus palabras se vuelven ruido, se vuelven algo que no, que entra por acá y sale por acá, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? Que esto tiene que ver con el segundo hábito, que es la visión, y no se trata de disfrazarse, se trata de ser la persona que necesitas ser para que eso funcione. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos esto en la práctica, no? Si nosotros decimos a partir de hoy cambiamos la estrategia, ¿sí? Asegurarnos de sostener eso, ¿no? Si prometemos una entrega o un resultado, simplemente cumplí eso o renegociá. Muchas veces, a veces decimos algo, nos comprometemos a algo y no logramos cumplirlo, simplemente hay que, o sea, ir para atrás y decir, mira, no voy a poder cumplir esto, pasó esto, o sea, con tiempo y renegociar. Entonces, a partir de no poder cumplir, entonces, ¿cómo hago para ayudarte a resolver el tema, ¿no? Si decís no, que ese no sea firme, sin culpas ni excusas, ¿no? O sea, esto de excusarnos permanentemente es una mala práctica. Con el equipo, declarar claramente qué esperás, ¿sí? Evitar esas confusiones. Declaro que a partir de ahora las reuniones serán los lunes a las 9, ¿no? Declarar los límites, ¿sí? Mantiene el respeto y la confianza. Los límites no son algo malo, sino todo lo contrario, son algo bueno, ¿sí? Porque nos dan un marco, ¿no? Esto no es aceptable en nuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo en que vamos a estar en un mismo contexto y entonces entendemos cuáles son las claves y los códigos que tenemos para manejarnos, ¿no? Entonces, al todos conocer cuáles son esos códigos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades, en donde sea que estemos, entonces eso hace que no cometamos esos errores de hacer algo que ni siquiera a veces sabemos que está fuera justamente de código o está fuera de lo que se espera, ¿no? Entonces, cada promesa que haces es una declaración. Te entrego en 3 días, voy a tener soporte. Si cumplimos esa palabra, entonces nuestro marketing personal crece, ¿no? Entonces, eh, algunas frases que clave para comunicar este concepto, ¿no? Tu palabra clave crea realidad en la medida en que los demás confían en ella.
¿sí? Piensen esto, si las personas confían en nosotros, las personas son nuestro entorno más cercano, ¿sí? Pueden ser nuestros clientes, pero nuestros clientes a veces tenemos poco tiempo, poca relación como para medirlo, pero pensemos en las personas que están a nuestro alrededor, si esas personas pueden o no pueden confiar en nosotros, ¿no? Cada declaración necesita respaldo, ¿sí? Coherencia y acción. Tienen que ser cosas que realmente podemos cumplir y podemos hacer según lo que estamos declarando, ¿no? La autoridad no se pide, ¿sí? La autoridad no se pide, se gana. Esto es muy importante, ¿no? La autoridad se gana en función a una acción que hacemos una, otra y otra vez y se construye muy lento y se destruye muy rápido, ¿sí? O sea, nosotros para decir que somos una persona honesta, ¿sí? Hoy me tengo que comportar como honesto, mañana como honesto, pasado como honesto, 365 días como honesto, 3650 como honesto, 20 años como honesto, y un día hice una deshonestidad y de repente tiré 20 años de honestidad a la basura porque ser honesto requiere que lo sea siempre, no de vez en cuando, ¿no? Entonces podemos justamente construir muy lento y destruir muy rápido. Por eso es muy importante entender digamos, la importancia de esta constancia, ¿no? Decir sí o no con claridad es un acto de liderazgo, ¿no? O sea, muchas veces no podemos decir que no, a veces no podemos decir lo que queremos y eso en realidad lo que hace es ponernos en una situación más compleja ante los demás, ¿no? Entonces, ¿qué declaraciones mías hoy tienen peso y cuáles ya no la tienen, ¿no? O sea, pensemos esto. ¿Qué puedo hacer para recuperar el valor de mi palabra? ¿No? Entonces, pensemos en estas cosas como para empezar a reflexionar nosotros mismos en qué cosas podemos ajustar para mejorar esto. Y con esto vamos a pasar a ver un poquito esto de las declaraciones básicas, ¿no? Hay distintas declaraciones. ¿Qué es una declaración? Bueno, son las palabras con las que construimos nuestra vida, nuestras relaciones y nuestros negocios. Entonces, básicamente son formas fundamentales de hablar que tenemos todos los seres humanos. Cada uno crea distinto tipo de realidad, ¿no? Por ejemplo, una relación, un cierre, una oportunidad, un aprendizaje, una emoción. No son frases lindas o bonitas, sino que son herramientas de construcción, ¿sí? Con ellas edificamos confianza, compromiso, límites, idoneidad y sentido. Entonces, por ejemplo, cada vez que decimos algo, estamos fundando una nueva realidad, ¿no? Para vos y para los demás, porque no es solamente que esto lo que decimos es para el otro, sino que nosotros mismos también, o sea, estamos creyéndonos lo que decimos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de las principales declaraciones y ahí van a poder unir un poquito más todo esto, ¿sí? La primera declaración fundamental es el sí, ¿no? Declarar la aceptación, el compromiso, ¿no? ¿Qué genera este sí? Genera apertura, confianza, el inicio de la acción, ¿no? Podemos en usos prácticos decir cuando aceptás una propuesta, un desafío o una alianza. En ventas, sí, me comprometo a resolverlo para el viernes. En equipos, sí, contá conmigo, ¿no? Entonces, el sí abre puertas, pero cuando se dice sin conciencia, esto es muy importante, o sin cumplirlo, destruye la confianza. Un sí con dudas vale menos que un no claro. Y ustedes habrán escuchado, ¿no? ¿Lo vas a cumplir? Sí, sí. Como que lo digo como, bueno, creo que sí, no estoy seguro, ¿no? Entonces, a veces es mejor decir no que decir un sí que después se va a transformar en un no. A veces es mejor, o sea, decía un jefe mío, a veces es mejor ponerse colorado fuerte una sola vez y no ponerse, o sea, naranja muchas veces, ¿no? O sea, como diciendo, es preferible decir, bueno, o sea, lo digo ahora, lo digo y ya está, y que me digan lo que me tengan que decir y no estar un mes, 2 meses trastabillando y diciendo, o sea, y poniéndonos, o sea, no tan colorados porque no lo dijimos, pero estar siempre con la incomodidad, ¿no? Entonces, pensemos justamente esto, ¿cuándo decimos sí? ¿A qué le decimos que sí? Y si realmente ese sí vale por un sí o es un sí más o menos, ¿no? Empecemos a tomar esa conciencia, ¿no? La segunda declaración es el no, ¿no? Declarar límites y cuidado personal, que genera respeto, fíjense, respeto, claridad, identidad. El no genera respeto, claridad e identidad. ¿Y por qué lo repito? Porque el no es una de las declaraciones más difíciles, según mi forma de ver, de la modernidad, ¿no? Cuesta muchísimo a muchas personas decir el no en forma, digamos, eh, vehemente, como decir no y es un no, ¿no? Entonces, cuando no decimos que no, si el no genera respeto, claridad e identidad,
¿no? Cuando no decimos que no, lo principal que nos pasa es que no generamos respeto en los demás, no generamos esa claridad, o sea, cuando nosotros hablamos es confuso y no generamos identidad personal. Dale. No, simplemente esto del no que cuesta tanto, porque tenemos miedo de perder esa venta, de perder el cliente, decir, ah, bueno, vos me decís que no, me voy con 100 que tengo atrás que me van a decir que sí, que van a hacer lo que yo quiero y van a poner el precio de la casa que yo quiero, pero eso es también construir nuestra imagen, ¿no? Nuestra marca y justamente nuestra autoridad y decir, yo trabajo de esta forma, te digo que no, ¿por qué? O sea, por esto, por esto, por esto. ¿Cuál va a ser el resultado? Este. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por esto. Yo ya lo hice, yo ya fracasé, yo ya vi la frustración del cliente. Entonces te quiero ahorrar todo este tiempo y decirte cómo van a ser las cosas. Yo de esta forma no trabajo, tengo esta metodología y te digo que no por esta razón, porque quiero llegar al resultado que vos también estás buscando, pero la persona experiente soy yo. Entonces, en este caso, que es mi campo, tenemos que hacer lo que yo te diga. Por eso vos estás contratando mi servicio. Y tenemos que trabajar en equipo, obviamente. Pero es importante cuando el cliente dice, por ejemplo, pasamos una tasación, que me ha pasado hace 2 semanas. Bueno, mirá, el precio es entre 155 y 160. El tipo casi se muere. Me dice, no, y bueno, pero si salimos en 168 total después hay tiempo para bajar. Y no, no, o sea, no, no ese es el precio, no. Y el tipo no entendía por qué. No, bueno, pero si arrancamos después, si no, no. El precio va entre 155 y 160. Si yo lo publico en 168, porque hay que darle explicación también, no es no caprichoso. Es no porque la gente sigue de largo en las 2 primeras semanas, que son las más importantes de la publicación. Si yo los recontra subo de precio, por más que tenga una vista espectacular el departamento, no, yo no voy a tener el resultado que busco. Entonces es muy importante ser contundente, decir que no, pero es dar la argumentación de por qué no, que bueno, después eso baja, ¿no? En el momento es como, o sea, es una patada en el corazón, pero después ellos lo procesan y hay que ir, bueno, obviamente trabajando el tema y seguir en esa conversación, en esa negociación. Andrés. Sí, que como todo sucede en la vida, no ocurre solo en un rol. Y esto está directamente relacionado con la capacidad de poner límites a los demás. Cuando no podemos poner límites a los demás, no podemos decir que no. Bien, cuando nosotros decimos el no, o sea, ¿para qué lo decimos? Para rechazar una propuesta que no nos representa, ¿sí? Por ejemplo, para rechazar un cliente que no tiene que trabajar con nosotros, para poner un límite de horario o condiciones con un cliente o un equipo. Entonces, cuando el cliente quiere un día, un horario que nosotros no podemos, que no es el día que nosotros podemos justamente poder decir ese no. Decir no puedo asumir eso ahora, en lugar de sobrecargarnos, ¿no? O sea, muchas veces es no ahora. Y muchas veces también cuando recibimos el no, tenemos que pensar eso, ¿no? No ahora. El cliente no está interesado ahora. Puede ser que en el futuro esté interesado, con lo cual podemos reinsistir en algún otro momento. No tenemos que descartarlo porque dijo que no y el no es temporalmente universal para toda la vida, ¿no? No quiero salir con vos. Hoy, no quiero salir con vos ahora, no me gustás hoy, no me gustás ahora, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que reformular ese no como una situación que es no ahora y que puede ser que en algún momento cambie, ¿no? Entonces, el no no es un rechazo, sino que es identidad, ¿sí? Cuando no sabemos decir que no, lo que pasa es que nuestros sí pierden valor. ¿Sí? ¿Por qué pierden valor los sí? Porque decimos sí cuando es no, entonces nunca se sabe, ¿sí? Si es sí o si es no, porque siempre respondemos sí, porque en definitiva no sabemos decir ese no. Entonces, de nuevo, volvamos para adentro y empezamos a pensar, ahora empezamos a ser consciente, ¿no? Cuando decimos que sí, cuando decimos que no, si es sí realmente, si es no realmente y por qué no estamos diciendo las palabras correctas, por qué no estamos usando ese lenguaje correcto, qué es lo que nos limita a decir este sí o este no, ¿no? Otra declaración es el no sé, que genera el no sé, humildad, curiosidad, posibilidad de aprender, ¿no? O sea, reconocer que no tenemos todas las respuestas. Implica el no sé, pedir ayuda o buscar información, aprender de un error o del equipo, ¿no? En el mundo emprendedor, fingir saberlo todo nos deja ciegos, ¿sí? Decir no sé no te debilita,
te libera para aprender. Y la misma reflexión que antes, cuando tenemos que decir no sé, ¿decimos no sé o decimos otra cosa? ¿Sí? Decimos esto no lo sé, nos animamos a decir no sé, nos animamos a no saber ante los demás o sentimos que nuestro valor está dado por nuestro conocimiento, lo cual no es una realidad, ¿no? Decir no sé justamente hace esto de abrir la puerta a digo no sé, entonces sé que tengo que aprender, ¿no? O sea, siempre hablamos de esto de lo que sé que sé, lo que sé que no sé y lo que no sé que sé, ¿no? Entonces, lo que no sé que no sé es infinito, ¿sí? Lo que no sé que no sé es infinito, no sabemos, o sea, son una cantidad de cosas infinitas, con lo cual lo lógico es que no sepamos, digamos, de la mayoría de las cosas. Lo que nosotros sabemos y sabemos que sabemos es muy chiquitito en función a lo que no sabemos de la realidad, ¿no? Entonces, estar en esa actitud de poder decir no sé, ¿sí? Lo único que nos genera es crecimiento. Y cuando decimos no sé, lo siguiente es, ok, ¿cómo puedo pedir ayuda? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Quién está a mi alrededor que pueda ayudarme? ¿O cómo puedo resolver esto? ¿Puedo leer un libro? ¿Puedo hacer un curso? ¿Puedo ponerme al lado de alguien? ¿Puedo observar? ¿Puedo sentarme a observar a otros para poder aprender? La siguiente declaración que tenemos es el gracias, ¿no? La declaración de gratitud y reconocimiento, que genera el gracias, decir gracias, conexión, confianza, energía positiva, ¿sí? Agradecer a un cliente por su confianza, reconocer el esfuerzo de un equipo, valorar un gesto, una oportunidad, un aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas veces estamos diciendo el gracias en nuestro día? ¿Le estamos diciendo el gracias suficiente a las personas que tenemos alrededor? O sea, es gratis decir gracias, ¿no? Es algo realmente fácil desde el punto de vista de decir las palabras gracias, no fácil hacerlo. Entonces, la gratitud no es cortesía, es liderazgo emocional. No es decir gracias por decir gracias, sino es realmente sentir ese agradecimiento, ¿no? Agradecer porque alguien nos cocinó, agradecer porque alguien nos dio un espacio, agradecer porque alguien nos escuchó, agradecer porque alguien confió en nosotros, agradecer por tantas cosas que pasan durante el día. Hay muchos gracias, digamos, que podríamos decir durante el día que a veces no los estamos diciendo, ¿no? Entonces, agradecer crea más de lo que uno agradece. ¿Qué decís, Andrés? Que el agradecer es la base de la abundancia. Lo que se agradece crece. Voy a dar un ejemplo con mi hija de lo que es a veces, digamos, dar las declaraciones. Nos pasó hace no mucho que mi hija dibuja, acaba de cumplir 4 años, ella dibuja, ¿no? Y dibuja y obviamente empieza dibujando rayas y cosas que no se entiende nada y nos da un dibujo y vos le decís gracias y lo agradecés y le decís que te gusta, que esto, que lo otro. Entonces yo voy midiendo a ver qué habilidad tiene ella en dibujar, porque a veces ella dibuja una cosa que es un mamarracho, pero podría dibujar algo que es algo un poco mejor porque ya tiene la habilidad. Antes no podía dibujar adentro de los bordes, ahora ya puede dibujar adentro de los bordes, ¿no? ¿Y cómo lo vas viendo? Porque de repente lo hace, de repente no lo hace, ¿no? Lo decide. Entonces, cuando yo veo que ya va adquiriendo alguna habilidad que es mayor a la que ya tenía antes, yo le empiezo a pedir. Y entonces le digo, bueno, a mí me gusta que me dibujes con varios colores, no me dibujes una figura, o sea, en realidad tiene un dibujo atrás, digamos, donde ella lo pinta, en realidad no lo dibuja. Entonces ella pinta, ¿no? Entonces antes pintaba la hoja toda rayada. Después de repente podía empezar a pintar la hoja un poco más adentro. Si bien se pasaba un poquito, la podía dibujar adentro. Después podía dibujar de distintos colores, o sea, dibujaba con un color la cabeza, con otro color el cuerpo, o sea, podía empezar a distinguir. Entonces yo le decía, a mí me gusta que me dibujes con muchos colores, que me pongas varios colores, no me hagas una raya así de todo, ¿no? Entonces me dibujaba con varios colores y después podía empezar a dibujar adentro. Entonces le digo, me gusta con varios colores y adentro prolijito, ¿no? Entonces me empezaba a dibujar cada vez, el dibujo que me traía era un poquito mejor, ¿no? Entonces un día mi esposa agarra y o sea, ve un dibujo que me había hecho a mí, en el mismo momento había hecho un dibujo para mi esposa y un dibujo para mí. El dibujo para mi esposa estaba todo rayado y el mío estaba como todo bien dibujado. Entonces mi esposa le dije, ay, yo quiero algo así lindo que me dibuje. ¿Por qué me dibujaste a mí así todo rayado? Entonces ahí yo como que conecté y respondí esto, porque yo cada vez que viene, o sea, le voy pidiendo qué es lo que quiero que ella me dibuje. Y vos le decís, gracias, me encanta tu dibujo, y con eso es suficiente. Entonces, fíjense cómo dos situaciones idénticas generan estímulos en una persona muy distintas, ¿no? En las dos, obviamente, hay, o sea, buen gesto de los dos lados, ¿no? O sea, no es que mi esposa no quiere que pinte bien esto o lo otro, sino que simplemente, o sea, ella le está diciendo una cosa, le está dando un feedback, que es que lo que ella dibuja es lindo siempre, y yo le estoy dando un feedback que
me gusta esto y me gusta lo otro y me gusta lo de acá y le voy como marcando, o sea, una posición de lo que a mí me gusta. Entonces ella empieza a adaptar lo que me trae a mí distinto a lo que le trae a su mamá, ¿no? Entonces esa situación es como súper relevante para que ustedes la vean en la realidad. Cuando ustedes empiezan a decir las afirmaciones correctas, empiezan a pedir lo que quieren pedir y empiezan a decir lo que quieren decir, entonces el mundo empieza a darles lo que ustedes están buscando, ¿no? Vamos a la siguiente declaración, que es el me equivoqué, ¿no? Declarar error y responsabilidad. ¿Qué genera el me equivoqué? Genera credibilidad, madurez y aprendizaje colectivo, ¿sí? Reconocer un error ante un cliente o un socio antes de que escale, ¿no? Revisar una decisión sin culpas. Mostrar que el error es parte del crecimiento, ¿no? Admitir un error fortalece la confianza más que ocultarlo. Entonces, preguntarnos, ¿estamos diciendo me equivoqué ante las personas cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, o tratamos de taparlo o tratamos de no hablar de eso? ¿Qué decís, Andrés? Que eso es parte de la confiabilidad y ahí requiere humildad. En general solemos tener mucha soberbia y en esa soberbia también incluye querer saber todo. Y cuando queremos saber todo, ya somos impotentes. Bien, y vamos a hablar de la siguiente declaración, que es el perdón, ¿no? La disculpa, declarar una reparación, ¿no? ¿Qué genera esto? Genera básicamente sanación, ¿sí? Respeto, restablecimiento de vínculos. Entonces, pensemos hoy a qué personas le pediríamos perdón, ¿no? A qué personas le podríamos pedir perdón y con eso generar una sanación, el respeto de esa persona, el restablecimiento de algunos vínculos perdidos, ¿no? Cuando una acción, por ejemplo, afectó a alguien, es que tenemos que pedir perdón para limpiar conversaciones y liberar el peso de lo pendiente, ¿no? Pedir perdón no borra el pasado, recuerden esto, pero abre un futuro, ¿sí? El perdón es la forma más rápida de volver a empezar, pero ese perdón tiene que ser sincero, no es un perdón de discúlpame, ¿no? Discúlpame que lo voy a hacer de nuevo la próxima vez, ¿no? Es un perdón justamente de entiendo que me equivoqué, o sea, y además de eso o sea, me predispongo a repararlo, ¿no? La otra vez en una serie, en una película, hablaban justamente de esto, ¿no? De cómo es el paso del perdón, ¿no? El primer paso del perdón es, por supuesto, pedir perdón, ¿no? Pero el siguiente es reconocer qué fue lo que hice. Porque no es pedir perdón. ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Ah, no sé por qué, pero te pido perdón. Si no sabemos por qué, el perdón tiene ningún valor, ¿no? El valor lo tiene en que yo me doy cuenta qué es lo que te hice, cómo te hice sentir, qué dolor te causé, por qué lo hice. Pero también confieso, ¿no? En esta serie la persona tenía que confesar lo que había hecho, estaba pidiendo disculpas porque había hecho, no sé, no me acuerdo si había cometido un crimen o había hecho algo, había traicionado a su familia, digamos, sino que tenía que describir y contar lo que hice, que no saben los demás que hice, saben una partecita nomás, ¿no? Entonces yo los traicioné a ustedes y hice esto, pero además hice esto, 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 y uno dice, pero ¿por qué le voy a contar todo lo que hice si él no se enteró? Porque justamente parte de pedir ese perdón es asumir la culpa, ¿no? Es asumir todo lo que hice, es como decir, te dejo esto a tu disposición, soy esta persona, o fui esta persona, o me comporté como esta persona, y quiero que me perdones sabiendo esto, ¿no? Pero también ese perdón podría ser que la persona no quiera, o sea, darnos el perdón sobre esa situación. O pueda darnos el perdón, pero no quiere recomponer la relación, ¿no? O sea, eso también pasa mucho, ¿no? O sea, que la persona no quiere restablecer la relación. Yo te hice esto y eso es parte también de pedir el perdón. Es aceptar que la otra persona puede no querer vernos más, ¿no? Y también dentro de esa misma situación, o sea, la persona decía y estoy dispuesto a hacer la reparación que sea, o sea, necesaria. Es decir, me pongo a disposición para que vos digas cuál es mi castigo en el fondo, ¿no? O sea, de alguna forma, por lo que yo hice. Y el castigo puede ser, mira, el castigo es que no nos hablemos más. Yo ya no quiero hablar más con vos. Con eso que vos hiciste, o sea, te perdono por lo que hiciste, pero simplemente no quiero seguir teniendo relación con vos, ¿no? O la reparación es que ahora, bueno, entonces todos los días vengas y hagas y te comportes de esta forma.
O tu castigo es que hagas este reconocimiento de forma pública para que los demás puedan saber que yo no soy la persona que vos describiste porque me difamaste, ¿no? Hay distintas formas de subsanar esa situación, pero pedir perdón en ningún caso es solamente decir las palabras, ¿no? Porque eso justamente lo que genera es un vacío, ¿no? Bueno, discúlpame, bueno, discúlpame, bueno, discúlpame, pero después vuelvo y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo, ¿no? Entonces, pensemos un poquito cuáles son esas personas a las que nos gustaría a veces pedirles perdón, pedir esa disculpa, generar esa reparación, ¿no? Para poder nosotros avanzar en nuestra vida, ¿no? Y con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. Nos queda un rato más para ver de esto de las declaraciones y de la comunicación. Lo vamos a seguir en la próxima sesión, pero creo que tenemos bastante para trabajar en cuanto a estas declaraciones que vimos, ¿no? El perdón, el me equivoqué, el gracias, el no sé, el no y el sí, ¿no? Hemos visto, como para que ustedes piensen y empiecen a pensar cuándo usamos esas declaraciones, con quién la usamos y qué estamos diciendo cuando las usamos, ¿no? Y si somos intencionales en usarlas o si las estamos usando como de una forma de costumbre. Así que bueno, con esto cerramos el episodio del día de hoy. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes con más Poder Latino Coaching. Chau, chau, nos vemos.